Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. Hola, Josefina. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten en este septiembre de cuarentena? ¿Qué tal, eh? ¿Quién nos iba a decir? Todo el año encerrados. Ay, ¿quién lo iba a decir, no? Bueno, esperemos que pase lo más rápido posible. Por favor. Profe, ¿tiene una pantalla verde de fondo? ¿Sabes qué? Tiene Gracias fondo por decorado. avisarme. No me había dado cuenta que quedó el fondo compartido, porque a la mañana mi hijo toma clase. Pareciera que tuviera la aurora boreal, no me había dado cuenta. Mi gordito toma clase con el Zoom de mi computadora y hoy le enseñaron a compartir, a cambiar el fondo. Ahora lo cambio. No me había dado cuenta. Muchas gracias. No. Igual le queda bueno, queda bien de fondo. Pero bueno, ¿sabés cómo Bueno, se sí. cambia? ¿Sabés cómo se No, ni cambia? idea. No. Tenés que ir a ver, ¿dónde dice? A ver si lo puedo ver. Detener video en video, me parece que era. Puede Bueno, poner la de Marx de fondo, ya que vamos a hablar de eso. dale. Ah, sí, mira, tenés que ir a donde dice detener, donde dice el video. Viste que hay una pestañita y haces clic abajo y dice seleccionar fondo virtual. Mm. Haces clic ahí. Ah, y hay que agregar alguno. Ah, claro, lo tenés que descargar. A ver qué pasó acá, si lo puedo cargar. Y ahí cambia. Ah, mira, era me fue la flash. Uno va aprendiendo un montón de cosas con esto, ¿eh? Hay cosas re raras para hacer. Bueno, pero miremos el lado positivo, vamos aprendiendo herramientas que por ahí ya estaban, el Zoom hace rato, está del 2011, pero uno como que no lo usa demasiado. Yo tengo un trabajo en el que generalmente nos juntamos con personas que vienen de Buenos Aires, de otros lugares del país, y cada tanto hay todo un lío tener que coordinar, que vengan. O sea, nunca habíamos pensado como opción la idea de usar la videollamada. Nada reemplaza el intercambio personal, nada lo reemplaza. Pero bueno, a veces podés hacer Es muy reuniones mixtas, práctico. que de hecho ya lo habíamos Sí. propuesto pensando que ya para agosto íbamos a estar en otro Hola, marco. profe. Hola, bienvenidos. A ver si están entrando todos. Espera, que acabamos de conectar la cámara. Está pidiendo, pero vamos a estar esto. Bueno, a ver, estamos todos. Cachitín más. Bueno, ¿y cómo la están llevando? ¿Cómo está llevando este segundo cuatrimestre? Ya se nos pasó el mes, se dieron cuenta también, ¿no? Que pasó rapidito, va, por lo menos para mí. ¿Ustedes cómo lo vivencian? Bien, acostumbrado ya a la cuarentena. ¿Estás trabajando, Mariano? Sí, ¿Tenés que salir trabajando. o teletrabajo? Sí, al principio los 3 primeros meses hice teletrabajo para no tener que ir a la oficina, pero ahora estoy yendo. Claro. Igual estoy con doble trabajo, así que mucho más que antes todavía. ¿Por qué? ¿Porque tenés otro trabajo o porque se incrementó la Sí, actividad? las dos. Ah, Estoy haciendo más todavía con más responsabilidades en mi laburo de siempre mira y vos. estoy empezando algo personal, así que todo el Bueno, día.
energía, mucha energía positiva Estuvo para bueno, igual, eso. sí. Bueno, Gracias. lo bueno que, obviamente, ¿no? Depende de con quién hables, hay gente que la está pasando complicada, pero también me ha pasado encontrar un montón de gente que descubrió eh, algo que no venían resolviendo de salida laboral y de pronto, bueno, las herramientas tecnológicas y otras cuestiones que empezaron a ser de utilidad les abrió un frente de trabajo. El tema Sí, de sí, sí, los estuvo bueno. deliveries, sí, conozco una persona que acomodó con los comercios del barrio armó un grupo de WhatsApp y le trabaja de delivery de los comercios del Del área barrio. del barrio. Claro, Es bueno. pero es que llevaba casi un año sin un trabajo estable. Y siempre estuvo en el mismo barrio y siempre estuvo, o sea, el panadero siempre fue el mismo. Pero Ah, nunca se les había ocurrido la idea. Y bueno, y ahora apareció esto y yo más hablaba el ahora otro que día. nadie quiere salir, mejor todavía. Claro, y yo le preguntaba, le digo, ¿y cómo lo ves a futuro? Porque en algún momento se tiene que Cuando acabar. termine la cuarentena, sí Y termina. lo que me decía es que estuvo hablando con los comerciantes y que encontraron que en cierta medida hasta les resulta, algunos lo están pensando por una cuestión económica, viste que si vos tenés un local pero no lo Sí, tenés a la calle y no tenés que pagar la vidriera y un montón de otras cuestiones. exactamente es lo que estoy haciendo yo. Ah, mirá, O sea, un local totalmente online. claro. Estoy Entonces, vendiendo muchísimo en Buenos Aires mirá y vos qué bien. hago Qué bueno, envíos y qué vendés? insumos de informática. Ah, Porque, bueno. Después pasame el link, por favor. bueno, Yo soy con mi marido somos consumidores casi compulsivos de insumos informáticos porque trabajamos con tecnología todo el tiempo. Y yo entramos en también trabajo con distribuidoras mirá y vos, qué nunca se bueno. me había ocurrido que también los puedo representar. O sea, yo hago Claro, la parte del público. mirá vos, qué bueno. Bueno, después por privado pasame el link, dale, o si querés Bueno, compartirlo acá con los compañeros, seguramente que a alguno más le va a venir bien. No, y aparte el tema con la informática es que no es tan sencillo encontrar. O sea, yo en la ciudad que estoy, que es Cipolletti, se me rompió la computadora, la viejita que venía usando, sí, y salí a buscar y no encontré una notebook que cumpliera los requisitos. Para comprar la que ya tenía no tenía sentido invertir el dinero que me pedía. Tenía no, que avanzar sí o sí, obligada. Porque además, ya sabía que en algún momento la que venía usando no iba a servir ni para mirar dibujitos para el trabajo sí. que yo hago aparte y para lo que lo usa mi marido también, que es todo edición y bueno, un montón de otras cuestiones. Y bueno, y terminé cayendo en Mercado Libre, o sea, por No queda suerte, otra. tuve suerte y caminó, pero también te puede salir Pato Gallareta con eso, ¿viste? Uno termina cerrando los ojos Igual, y... ahora Mercado Libre lo que tiene de bueno es que siendo comprador Mm. no te puede salir mal, porque vos Mi- reclamás y siempre te toman el reclamo. claro, el tema es mi temor era que, no dudo que te tome el reclamo, el tema es el tiempo que te demora en la resolución del Ah, reclamo, que es sí, ahí distinto. puedes estar Claro, un mes y ahí medio. imagínate, si a mí me pasaba que no me funcionaba, iba a estar un mes y medio sufriendo, porque aparte arrancaban las clases y un montón de cosas más. Sí. Este, iba a andar a los tirones con la máquina de mi marido, que la tiene secuestrada, y yo, "Dámela", y no, esa no me la iba a prestar. Pero bueno, ¿viste? Son cosas que pasan. Así que después, si querés compartilo por el foro de novedades, seguramente algún compañero le va a venir bien también Bueno, el tengo servicio. que, tengo que hacer la parte web todavía, pero Ah, bueno, algo, bueno. algo va. Bueno, bueno, éxitos entonces. Bueno, ¿dónde estamos? Ya estamos casi que arrancamos con la clase, ¿sí? Vamos a dejar acá un poquito dando vuelta a esto por si llega a subir alguien más, si llega a sumar alguien más. Vamos a checar un poquito para que no moleste tanto. Esto acá. Y vamos a comenzar
a compartir lo que nos quedaba del entrañable Marx. ¿Sí? Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mauro. Estás de Coteme. Bueno, si aparece alguien me va a avisar, acá está, ¿quién más? Bueno, veo que en general todos están ingresando muy bien, con nombre y apellido, les agradezco mucho la respuesta a esto. ¿Saben por qué? Porque es mucho más rápido, uno no pierde tanto tiempo mencionándolos y ustedes también se quedan tranquilos que si ingresaron quedó el registro. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar, así no perdemos tiempo porque se nos va la hora, sin querer a veces. Lo último que habíamos visto, chicos, era el tema de la diferencia entre la comprensión de lo que es la evolución o el desarrollo histórico entre Marx y Comte. En realidad, lo que se trata de representar de alguna manera con esta contraposición es la diferencia que tiene la mirada conservadora, la mirada de la sociología clásica, ¿sí?, con la mirada que tiene la, eh, la perspectiva revolucionaria, la perspectiva materialista histórica, esa perspectiva que viene a cuestionar lo que plantea la mirada conservadora. Dicho de otra manera, la mirada conservadora lo que busca es recuperar el orden antiguo, el orden estamental que tenía el medioevo, y trata de consolidar o de justificar por qué la sociedad o la clase capitalista, la clase burguesa, se tiene que quedar en el control del Estado y dirigir los destinos de la sociedad. Mientras que lo que va a ser la propuesta revolucionaria que va a encontrar su mayor representante en la teoría marxista va a ser cuestionar, entre comillas, ese derecho que reclama la clase burguesa de dirigir los destinos de la sociedad. Entonces, lo que habíamos visto, por un lado, es que Comte planteaba que había una suerte de oposición por parte de la sociedad antigua y la sociedad moderna, pero que esa oposición tiene que ver con rasgos distintivos en el cual la razón, la mirada científica viene a reemplazar el argumento teológico o el argumento religioso del orden social. Pero es una cuestión de continuidad. El lunes les explicaba, les daba un ejemplo a sus pares de sociología, sus compañeros de sociología del lunes, en el cual les decía, bueno, piensen por ejemplo en la evolución del hombre, ¿no? Que el hombre era cuadrúpedo y después fue de a poco irguiéndose y terminó siendo el hombre erguido en relación a los inicios de la evolución del ser humano. Bueno, lo mismo es la mirada que tiene Comte, ¿sí? Esta sociedad erguida, parada desde el positivismo, desde la ciencia, en contraposición a lo que es la sociedad tradicional, la sociedad teológica. Pero Marx, que describe los mismos elementos, los reconoce también, va a hablar de que en realidad no es que hubo una evolución que terminó en una oposición de carácter natural, que no tuvo intervención la decisión humana. Por el contrario, él va a decir que la sociedad avanza si este, se redefine y se reestructura en función de lo que va a ser la oposición o la contradicción de clase. ¿Y cuál es el fenómeno que genera la contradicción de clases?
Básicamente que va a haber una clase en la cúspide, estamos hablando, por ejemplo, de la clase monárquica, previo a la Revolución Francesa, obviamente, que es la que maneja los destinos legales de la sociedad, que es la que establece qué es válido o qué es inválido para la sociedad, qué es lo deseable y no no deseable. Mientras esa clase monárquica ofrecía el paraguas o la cobertura que le permitía a la clase capitalista, ¿sí?, desarrollarse de manera lineal, creciente y demás, bien, funcionó, no le molestó a la clase capitalista. Pero cuando llegó un punto en el que la clase capitalista dejó de, encontró los límites para su crecimiento económico, y se dio cuenta que era necesario tomar el control del Estado o que el Estado generara nuevas leyes que le permitiera continuar en ese crecimiento de la economía, y encontró los límites por parte de la monarquía o la falta de respuesta por la parte de la monarquía, fue cuando empezó a promover la lucha de clases. Es decir, quienes inician en este contexto histórico la lucha de clase va a ser la clase burguesa, que de hecho es así. La que promueve la Revolución Francesa no es nada más ni nada menos que esta clase burguesa capitalista que encuentra que la monarquía con sus leyes arcaicas está limitando su crecimiento y su poder. Ahora, ¿qué pasa? Esta clase capitalista no solamente tiene el poder económico, y en muchos casos también los mismos capitalistas son los acreedores de esa monarquía que estaba endeudada. Si a alguno le interesa la historia, puede leer los antecedentes o los años previos de la Revolución Francesa, que es como si fuera Francia había entrado como una olla a presión que se sumaron cosas, deudas de guerra por la independencia de Estados Unidos, la pelea, la pérdida de Francia, la pérdida de Cuba, la pérdida de los viñedos, que era su gran factor económico, bueno, mil cosas. Incluso hasta tuvieron una peste que le diezmó la población y quedaron en menos de 100 años, quedaron devastados. Entonces la monarquía no podía dar respuesta de nada, era el límite, y la burguesía que dijo, bueno, listo, monarquía, no me servís más, yo quiero el control del Estado, porque desde el Estado yo puedo generar las leyes que a mí me van a permitir sostener la sociedad que yo necesito. ¿Y qué hizo la burguesía? No solamente le metió presión a la monarquía para cobrarle el dinero que la monarquía le debía, sino que además, como era un grupo ilustrado, a diferencia de la monarquía, era un grupo leído, que ya estaba envuelto en el proceso de la secularización, esta iniciada por Maquiavelo, ¿sí?, Locke, Montesquieu y todas las personas que ya hemos visto. Esta clase burguesa iluminada e ilustrada tiene herramientas y discursos ¿para qué? Para levantar al resto de la sociedad tradicional, y en este caso los sans-culottes o los sin culottes, ¿sí?, que era la clase más pobre de la sociedad antigua francesa. Desarrollado esto y promovido esto en el campo de lo político, terminan imponiéndose y generando las bases para que se genere la república. Y creadas las bases para que se genere la república, lo primero que hacen es establecer una ley de voto que impide que los proletarios puedan ser parte del gobierno, votar o decidir quién los va a gobernar. De esa manera se aseguraron lo que estaban buscando, el control del Estado. En paralelo, y en Inglaterra, y a partir de la Revolución Industrial que se había desarrollado, había comenzado 20 años antes de la Revolución Francesa, se estaban generando los instrumentos económicos de la sociedad capitalista. Esta sociedad capitalista o estos burgueses, después de ese proceso de lucha que les acabo de describir, lo que terminan haciendo, ¿sí?, lo que terminan haciendo es ubicarse en la cúspide de la sociedad. Esa cúspide social que terminan
desarrollando, ¿sí? Esa cúspide social que terminan desarrollando, les va los va a colocar en cierta medida en el mismo lugar que venía ocupando la clase monárquica. Entonces, el nuevo diagrama que va a tener la sociedad capitalista, lo que tenemos acá, este dibujo es el de la sociedad capitalista, vamos a ponerlo más grande así, marca, ¿sí? Esto es la sociedad capitalista, esto que está acá es la sociedad capitalista. ¿Sí? Esta pirámide va a tener esta nueva representación. Los capitalistas en la cúspide, en el medio los artesanos, burgueses, comerciantes y todos los que ustedes ven acá, propietarios campesinos, no los siervos, y en la base va a estar los proletarios. ¿Qué van a hacer los proletarios? Van a ser justamente la contraparte de los capitalistas. Van a ser estos los que van a llevar adelante el proceso de discusión del control, o van a empezar a reclamar el control del Estado y el control de del modelo de sociedad que se impone. Esta contraposición que se va a desarrollar en el contexto de la sociedad capitalista, ¿sí? Nos va a poner, entonces, va a ser así, va a haber una presión por parte de la sociedad burguesa hacia abajo, exigiéndole a los proletarios que acepten sus condiciones de trabajo, les van a poner cada vez más presión sobre los proletarios para que estos produzcan cada vez más, y por otro lado vamos a encontrar que de parte de los proletarios, como bien ustedes vieron en el contexto de organización industrial, por parte de los proletarios les van a plantear la cuestión de reconocerles derechos. Entonces, lo que va a empezar a pasar es que la sociedad capitalista se va a polarizar, o en todo caso, el marco regulatorio y el modelo de sociedad que va a tener la sociedad capitalista se va a definir o va a ser el resultado de la relación de fuerzas entre los capitalistas y los proletarios. Dicho de otra manera, según el contexto histórico, según el momento histórico, si los capitalistas tienen más fuerza y mayor control del Estado, van a poder generar leyes que los beneficien mayormente. Mientras que en otro espacio, en otra circunstancia histórica, cuando son los proletarios, los obreros, quienes crecen, quienes empiezan a detentar más poder en el Estado, van a ser quienes van a poder imponer sus deseos, o en todo caso establecer los límites de alcance de los deseos o reglamentos capitalistas. Esta lucha, ¿sí? O esta contraposición que sube y que baja permanentemente, y que va a estar así pujando permanentemente, va a tener en algún momento, según lo que decía Marx, ¿sí? Un punto de quiebre. Ese punto de quiebre va a ser la revolución, ¿sí? La revolución, vamos a ponerle un tamaño más grande para que lo puedan ver, la revolución proletaria. Y esa revolución proletaria lo que va a llevar es a otro cambio, otro cambio histórico. Recuerden ustedes que la historia para Marx evoluciona o se desarrolla en función de la contraposición de clase. Esta contraposición de clase
Entonces, se va a traducir en el nuevo contexto entre la pelea de lo que es el sector proletario, ¿sí?, con los capitalistas. Van a ser los proletarios en su búsqueda de defender derechos y de que se les reconozca su importancia en el sector productivo, van a ser ellos los que les van a pelear al Estado, a los capitalistas, el control del Estado y la definición o el desarrollo de un modelo social específico. Ahora bien, cuando se desarrolle la revolución proletaria, lo que va a pasar es que en ese medio de confrontación, en ese contexto de confrontación, Marx va a advertir, la sociedad sí está compuesta de manera piramidal, sí está compuesta de manera piramidal. Lo que nosotros vamos a tener, o lo que va a definir el modelo social, es la relación de fuerza entre capitalistas y proletarios. Pero acá, estos señores que están acá, ¿sí?, los señores estos que están acá, los de la clase media, va a decir Marx, ¿sí?, esos señores tienen una particularidad. Esos señores son el grupo social que en definitiva puede llegar a definir de alguna manera el resultado final del modelo de sociedad que va a quedar. ¿Por qué? Marx decía, si ustedes leen después el texto de Aaron Raymond se van a dar cuenta, decía, ojo con la clase media, porque la clase media tiene un problema. La clase media está a mitad de camino entre el proletario y el capitalista. No tiene la base económica o el sustento económico como para vivir o ser o darse los lujos del capitalista, ¿sí? Pero se cree capitalista, ¿sí? Acá empieza a jugar esta idea o este concepto que tenemos acá, o estos conceptos en realidad, de lo que son la conciencia en sí y la conciencia de clase en sí y la conciencia de clase para sí. ¿Qué significa la conciencia de clase en sí, la conciencia de clase para sí? Significa lo siguiente. Primero, la conciencia de clase en sí tiene que ver con el reconocimiento del lugar social real que tenemos nosotros. Es decir, desde la mirada marxista siempre, que es materialista histórico, esto quiere decir que entiende que el lugar social, la clase social está definida por la estructura, la base económica, nuestro ingreso, nuestro capital real, eso que nosotros contamos en el banco o en el chanchito de casa, ¿sí? Esa es la estructura. Sobre eso se define nuestra base real de clase. Y sobre eso está la superestructura. A nivel social son los aparatos ideológicos del Estado, la ideología, la religión, la cultura, que es lo que nosotros creemos, en todo caso, que somos, cuando empezamos a pensar a nivel individual. Entonces, lo que nos dice Marx es, ojo con la clase media. Todas las clases tienen una conciencia en sí, que es su verdadero lugar social. A ver, ¿cuánto tenés en el banco? ¿Cuántas empresas tenés a tu nombre? Bueno, eso es lo que va a definir si sos capitalista o no. Y si los derechos o los intereses de los capitalistas te involucran a vos o no. Y después va a estar la conciencia para sí, que es lo que yo creo que soy. Si yo creo que a pesar de que tengo 2 monedas de 1 peso dentro de mi chanchito en mi casa, soy capitalista, es muy probable que yo actúe como capitalista y termine defendiendo los derechos del capitalismo. Eso es fundamental en la teoría de Marx. ¿Por qué es fundamental? Básicamente porque cuando llegue el momento de lucha, que se inicie el proceso de la revolución del proletariado, ¿sí?,
Lo que va a pasar con la clase media es que va a haber una suerte de fragmentación. Esa suerte de fragmentación que se va a dar en este nivel va a tener que ver justamente con cómo se definen o se reconocen a sí mismos los miembros de esta clase. Entonces, dentro de esta clase social va a haber unos que van a considerar que los intereses del capitalismo le competen, le corresponden, lo defienden, lo representan y van a defender a los capitalistas. Y va a haber otro grupo, Marx duda que sean muchos, que va a identificarse con los proletarios porque va a ser más fuerte en ellos la conciencia de clase en sí. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, los pequeños, los comerciantes. Los comerciantes, si no tienen a su nombre grandes empresas, lo único que tienen, por ejemplo, es un kiosco, por ahí puede ser que tengan un buen pasar con el sistema capitalista porque tienen buenos clientes y el dinero fluye, pero no tienen un capital como para vivir con la ostentación y los lujos de los capitalistas. Cuando se interrumpe ese flujo de dinero, caen en cuenta de que en realidad están más cerca de ser proletarios. Y frente a esa realidad, entonces algunos dirán, no, yo proletario no soy, yo soy de clase media, pertenezco al sector capitalista, soy un microempresario, los intereses capitalistas me representan, los voy a defender, y otros van a decir, no, el problema es que el sistema capitalista, vamos a ver después el desarrollo de la opresión y de la explotación, termina quebrando a los sectores medios. ¿Por qué? Porque en definitiva y con el correr del tiempo, esta franja que nosotros vemos acá, según la perspectiva de Marx, cada vez se va a ir achicando más. Y además de irse achicando, lo que va a pasar es que va a haber una tendencia a la desaparición de la clase media. Pero eso tiene que ver justamente con el proceso que lleva adelante el capitalismo, el capitalista, por eso dice Marx que tiene una tendencia, o el capitalismo lleva en sí mismo la semilla de la autodestrucción, que en la búsqueda de generar más ganancias va a ir buscando otros elementos u otras herramientas que le permita optimizar justamente lo que van ganando. Ustedes tienen forma de comunicarse con Gastón Rodríguez, díganle que no desespere, que insista porque le estoy tratando ingreso, pero se ve que queda ahí como en espera, ¿sí? Así que insista. Que insista que yo le estoy dando ingreso, que no desespere, por favor, avísenle. No, por lo menos en el grupo nuestro no está escribiendo, profe. Ah, bueno, sí, porque hay algunas personas que intentan por ahí conectarse a través ahí está, pobrecito, otra vez, del celular, a veces pasa eso. O la conexión de ellos es media complicada y los deja ahí dando vueltas y después empiezan a escribirles a todos, que me deje entrar, que me deje entrar, y yo le estoy dando a entrar, pero no, se ve que la conexión no termina de permitirles ingresar. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué pasaría cuando se desarrolla o cuando inicia el proceso de revolución proletaria? Accederíamos o iniciaríamos el camino hacia algo que en Marx termina siendo fundamental, que es el concepto de el fin de la historia. ¿Sí? ¿Qué significa este fin de la historia? Atención, no significa que nos vamos a morir todos, ¿sí? Muy lejos de eso, lo que va a decir Marx, que con el proceso o el desarrollo del proceso proletario, lo que se va a iniciar es un camino hacia el fin de las contradicciones de clase. Diana, ¿qué se traba?
como que se trabó su voz. Después de fin de la historia dijo como que no nos íbamos a morir y después dijo otra cosa. Ah, hasta que llegó el COVID. Nada, mentira. Lo que dice Marx es que con el fin de la historia no llega el fin de la humanidad. Anótenlo por ahí. Saben que siempre digo lo mismo en todas las clases. Y resulta que después pregunto, ¿el fin de la historia significa el fin de la humanidad? Y me pone la mitad que sí. Así que yo sé que ustedes confío que con video de por medio de todo, cuando yo les pregunte esto en alguna instancia evaluativa, me van a decir, no, profe, usted no entendió nada, ¿sí? El fin de la historia tiene que ver con que vamos a iniciar un camino que nos va a llevar hacia la desaparición de las clases, hacia la desaparición de la contradicción de clases, es decir, va a llegar un momento en el cual no va a haber motivo de enfrentamiento entre las clases sociales. ¿Por qué? Porque la sociedad va a haber alcanzado un equilibrio tal que va a permitirle evitar o le va a favorecer un intercambio equitativo en el cual todos van a tener un rol social que desempeñar y en función de ese rol social que desempeñen van a recibir un sustento económico que le permita vivir. Entonces, como les venía diciendo, la revolución proletaria lleva a la desaparición del antagonismo de clase. ¿Quién quiere buscar la palabra antagonismo? ¿Quién está voluntarioso hoy para buscar la palabra antagonismo? A ver, que alguien me diga yo, profe. Es la incompatibilidad, oposición, grande, Diana. rivalidad entre personas, opiniones o ideas. Muy bien, ¿sí? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Va a desaparecer? ¿Sí? La contradicción, la contraposición de opiniones entre la gente, entre las clases sociales. ¿Por qué? Porque no van a haber más clases sociales, ¿sí? Lo que va a pasar es que al desaparecer las clases sociales, va a desaparecer la burguesía, va a desaparecer la clase media, va a desaparecer el proletario. Insisto, no es que van a desaparecer los seres humanos, sino que van a estar organizados de otra manera, ¿sí? En concepto de sujetos asociados, que lo que va a hacer es que se redistribuya la ganancia, como les decía recién, de manera equitativa. Y como el poder de asociación va a residir en los sujetos, lo que va a empezar a pasar es que ya no vamos a necesitar dos cosas. No vamos a necesitar, ¿sí? Ni al Estado, ¿sí? Ni al Estado, ni a la clase política. ¿Y por qué no los vamos a necesitar más? Básicamente, chicos, porque la clase política está para generar, según la mirada de Marx, ¿sí? La clase política está, según la mirada de Marx, para generar esas leyes que favorezcan a quien tiene el control del Estado. Y escuchen bien lo que acabo de decir. La clase política está para generar las leyes que favorezcan a la clase que está en el control del Estado. Es decir, que esa clase puede ser capitalista o proletaria. Ahora, esa clase política es una clase que es la que lleva adelante. Bienvenido, Gastón, ahí estábamos dándote energía desde acá para darte ingreso. Bien, la clase política... Hola, profe, hola. ¿Cómo andan? Bien, Buenas tardes. le estaba diciendo a los chicos que si te podían avisar que te estaba dando clic de acá, pero no había forma, te tenían espera sí o sí. Bueno, por suerte ya estamos. Ahora vamos a empezar con Rodrigo Conrad. Bueno, volvamos a esto. La clase política, entonces, es una clase que, en otros términos y en algunos textos, Marx llega a definirlos como parasitaria. ¿Por qué parasitaria? Porque para él no produce nada más
que lo que la clase dominante requiere. Y eso que produce, que son las leyes y el sistema estatal, son en realidad sistemas de dominación. Y la propuesta de Marx es eliminar la dominación. Lo que él sostiene es que hay que eliminar la dominación en cualquiera de sus formas. Mientras exista un elemento de dominación, llámese burguesía, llámese proletario, ¿sí? Llámese clase política, llámese Estado, siempre entonces va a haber un motivo de lucha de clases o de contradicción de clases. Entonces, lo que él aspira es que con la revolución proletaria, basándose en la idea de que los proletarios conocen el sufrimiento, conocen las consecuencias de la desigualdad económica y social, basándose en esa experiencia de clase, sostiene o cree que el proletariado va a avanzar históricamente hacia una sociedad sin clases, sin contradicción, donde la equidad, ¿sí?, sea la base de la estructura social. Bien. Por eso es lo que dice acá, ¿sí? El poder político, hablando propiamente, es un poder organizado de una clase para la opresión de otras. Básicamente, insisto en esto, para Marx, la clase política es un parásito, o en otros términos, un mercenario, ¿sí?, que funciona para generar las leyes que le sirvan a la clase gobernante de turno para poder dominar al resto. Ahora bien, vamos a ver, ¿quién anda por acá? Ludmila Canales. Ludmila Canales, ¿estás? Sí, profe, acá ¿Sí? estoy. Bueno, ¿cómo estás, Ludmila? ¿Bien? Muy bien, ¿usted? Bien, perfecto. Bueno, te voy a pedir un favor, Ludmila. ¿Me lees Sí, la pregunta que está en la placa? sí. Dice, ¿existe diferencia entre fin de la historia y fin de la humanidad? Bien, y ahora vas a hacer lo siguiente. Vas a elegir a alguno de tus compañeros de los presentes para ver qué responde. Bueno, a ver, mm, Diana. Belén, ¿cuánto? No, no, Diana. Ah, perdón. Diana, Sí, no puede prender el micrófono. Sí, hay te diferencia. nominaron, Diana. Sí. Sí hay diferencia porque usted dijo que Marx dice que con el fin de la historia no es el fin de la humanidad. O sea, a lo que se refiere en realidad es como que el fin de la historia es el fin de que haya un poder político. Sí, en la contradicción de clase, es decir, desaparece la contradicción de clase. Claro, ¿Y el fin de desaparece. la humanidad qué sería? O sea, que se acaben los humanos. Exactamente. Hay una amplia diferencia entre Ujú. el fin de la historia y el fin de la humanidad. E insisto, esta pregunta la hago siempre, porque siempre en clase aclaro la diferencia y siempre me llevo la sorpresa que el 50% de los estudiantes me pone que significa que es el fin de la humanidad. Así que yo sé que ustedes me van a dar por primera vez en la historia la satisfacción de no encontrarme con esa respuesta. ¿Eh? Bueno, avancemos un cachitín más. Muchas gracias, Dayana, muchas gracias, Ludmila. Vamos a ver qué nos dice entonces eh, la teoría marxista sobre el poder político. Primero nos va a decir que son fenómenos secundarios en la relación a los esenciales. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque Marx va a plantear que la
economía, la estructura y la sociedad, es decir, las relaciones de producción, cómo se relacionan los dueños de los medios de producción, los capitalistas, con la mano de obra productiva, que son los proletarios, sí, son los que determinan cómo se va a desarrollar un modelo social. Ahora, ¿por qué el poder político y el Estado son fenómenos que están en condición secundaria? Básicamente porque el poder político y el Estado, como les decía recién, lo que hacen justamente es generar las normas que permiten que un determinado modelo social predomine. Otra de las cosas que nos va a plantear Marx es esto que yo les decía recién: el poder político, la clase política, es nada más ni nada menos que un medio, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener el dominio y la explotación. E insisto acá que la clase dominante, y lo vamos a ver más adelante, no necesariamente tiene que ser la clase burguesa. La clase dominante va a ser aquella que tenga en sus manos el control de lo social y el control del sistema productivo. Entonces, si yo quiero avanzar hacia una sociedad equitativa, además de hacerme del control de los medios de producción, tengo que sí o sí eliminar el Estado y la clase política. Si hay un político o una clase política y hay Estado, anotémoslo por acá: si hay Estado, hay dominación. Que escribí porque me pongo acá el... lo escribí más o más. Dominación. Ahí está. ¿Sí? Si hay Estado, hay dominación. Y el Estado puede ser capitalista y puede ser socialista también, porque es una de las etapas de las cuales va a plantear Marx, o las cuales Marx sostiene que tenemos que tener para poder avanzar esta sociedad igualitaria. Pero no es el fin último del desarrollo de la revolución proletaria. Entonces, esto es simplemente un recordatorio que la lucha de clases es la que lleva la transformación revolucionaria, ¿sí?, de la sociedad. Ahora bien, ¿cuál es el concepto de revolución acá? El concepto de revolución es de cambio profundo. Cuando la clase burguesa pelea con la monarquía, la cambia, la saca, literalmente le corta la cabeza y se instala en el control del Estado, produce una revolución, un cambio de base. Ahora, la próxima revolución va a recaer en la clase obrera. Y esa revolución va a ser, según la mirada de Marx, la más importante de todas, porque va a ser la que va a permitir que tengamos o que podamos acceder a una sociedad equitativa. Ahora bien, primero, para que lleguemos al proceso de la revolución proletaria, tiene que haber sucedido algo antes. Y eso que tiene que suceder va a ser la expansión de la burguesía, ¿sí? Esa expansión, le hace crecimiento de la burguesía, va a tener ciertas particularidades. Primero, ¿sí? Primero, va a conquistar los mercados. ¿Qué significa que va a conquistar los mercados? Básicamente significa que no le va a alcanzar con el país o el barrio o el pueblo donde el capitalista se desarrolle, sino que va a salir a conquistar el mundo literalmente. Esa conquista del mundo tiene su correlato en la expansión de los ingleses en la búsqueda de nuevos mercados. Por eso vienen a visitarnos a Buenos Aires
en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, por eso la vuelta de obligado, el intento de ingresar por el Paraná para invadir a Argentina e imponer sus reglas de mercado, por eso después, más adelante, todo el proceso de desarrollo de monopolios, de grandes industrias. Por eso, al día de hoy, la globalización, ¿sí? La necesidad de sumar nuevos espacios de venta de sus productos. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo tecnológico de base que permite aumentar la producción, ¿sí? Cuando se aumenta la producción, en algún lado tenés que colocar eso que producís. ¿Para qué? Para que te genere dinero. Si te queda guardado en una habitación o en un depósito, eso es pérdida. Otra de las cosas que va a suceder es que va a quitarle la base nacional a la industria. ¿Qué significa esto de quitarle la base nacional a la industria? Básicamente, lo que va a significar es que con el crecimiento de las grandes industrias, al meterse en los pueblos o en los países con menos capacidad de desarrollo, la industria sí va a poder, por un lado, destruir lo que ya está sucediendo en ese territorio, es decir, la industria nacional, la industria de esos países en desarrollo no van a poder competir por la relación de costos, pero además que la industria propia, la grande, la que tiene potencial, la que es potente, va a dejar de estar atada a los intereses de un territorio nacional específico y en todo caso va a empezar a acomodarse en distintos espacios del globo terráqueo en función del aumento de la ganancia. Y esa es una de las particularidades, por ejemplo, que tiene la globalización, ¿sí? Que basada en la tecnología puede tener la posibilidad de trasladar o de tener distintos grupos operativos alrededor del mundo sin que eso le impida el desarrollo. ¿Qué otra cosa podemos contar por acá? Bueno, la posibilidad de contar y de comprar materias primas en todo el globo. Eso también es importante porque antes del proceso del desarrollo industrial y con la mentalidad antigua que tenían las sociedades europeas, se compraba la materia prima en el lugar de origen. Pero ahora, con la tecnología a disposición, incluso hoy, con la tecnología a disposición, recién al comienzo hablábamos con un compañero de ustedes, que después, si quieren, le preguntan sobre su emprendimiento, hablábamos de que algo que yo necesitaba comprar acá, no lo pude comprar, tuve que ir a Mercado Libre y venía de otro lado. Bueno, más o menos pasa esto con el capitalismo. Lo que yo necesito, si lo que a mí me venden acá es de un costo alto y lo puedo conseguir en otro lado a menor precio y lo voy a hacer de una manera de reducir costos. Bueno, así funciona el capitalismo. De otra de las cosas que va a pasar es la producción intelectual que se universaliza. ¿Qué significa esta producción intelectual que se universaliza? ¿Cómo se entiende esta idea? Es decir, sus ideologías, sus pensamientos van a ir ampliándose y van a ser imitados por el resto de las sociedades. Esa situación va a ser muy importante, por ejemplo, para nosotros cuando analizamos la propuesta de gobierno de Alberdi y de Sarmiento, ¿sí? Que proponen imitar el modelo inglés. E incluso proponen en alguna medida reemplazar el tipo de población que tenía Argentina en 1800 por los europeos que eran el modelo a seguir. Por otro lado, también, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Bueno, el tema de la destrucción de las economías locales, ya se los hablé. Un detalle es la centralización de la política, esto es importante. ¿Por qué hay una centralización de la política? Porque lo que necesitan es eliminar cualquier situación de disputa o que los contradigan. Entonces, ¿qué es lo que promueven? La generación de partidos políticos que pueden tener alguna diferencia de forma entre sí, pero que en la base siguen sosteniendo el sistema capitalista. Por ejemplo,
el último siglo, desde mediados del siglo XX a la actualidad, parece que existen dos modelos en pugna, contraponiéndose, que es el estado de bienestar y el estado neoliberal. Entre ellos hay diferencias profundas, sí, pero son de forma, porque en la base ambos defienden el sistema capitalista, ¿sí? Lo que no se ponen de acuerdo es cómo se aplica, pero el sistema capitalista y la defensa de la propiedad privada sigue estando. Bien, y después algo que es muy común, que nosotros lo podemos ver tranquilamente en nuestro país, es que como los polos productivos se terminan concentrando en determinadas ciudades y en determinados países, eso genera una traslación de la población en busca de trabajo, y se genera la concentración de grandes poblaciones. Esa concentración de grandes poblaciones no necesariamente se va a traducir en una buena calidad de vida para el que habita en ese lugar, pero sí se piensa o se crea la idea de que es el espacio para poder crecer económicamente. ¿Qué tenemos nosotros entre en Argentina, por ejemplo, tradicionalmente 3 polos de referencia: Córdoba, Rosario, ¿sí? Y Buenos Aires, que han sido históricamente los puntos que han concentrado, se han vuelto atractivos para el resto del país a la hora de pensar en trabajo. Recientemente a eso se suma la Patagonia con la producción petrolífera, pero ahí lo que sucede es que se requiere un material, un recurso humano especializado, y eso aminora un poco la convocatoria. Pero de todos modos, sí tenemos eh, esta situación o esta polarización de la que hablaba Marx en 1800. Bueno, Diana, habías quedado vos la última vez como habías quedado vos sorteada, ¿te acordás? Sí. Bien, hagamos una cosa, Diana, ¿me haces el favor, lees la consigna y elegís un compañero para que la responda? Bueno, sí, dice, hay diferencias entre el capitalismo del... ¿Qué sería ese número? ¡Oh! Vamos a tener que repasar números romanos, ¿eh? ¿Qué número es? A ese no me acuerdo, pero el Siglo 19 sí. XIX. La S es de Claro. siglo. Y el otro es Claro. 19. Vamos a tener que repasar El los números 19 romanos porque van a haber muchos, ¿eh? Mariano. Mariano es el que está con el emprendimiento tecnológico, así que si después quieren preguntarle, él nos va a traer la mejor tecnología del mundo. Bueno, a ver, continúa, Diana. ¿Cómo es? ¿Hay diferencias entre el capitalismo del siglo XIX y el capitalismo actual? Bien, ¿y quién crees que nos puede dar la respuesta, Diana? Mariano, porque él sabía lo del siglo XIX. Porque él sabía qué significaba el siglo XIX. Dale, Mariano, te escuchamos. ¿Qué crees vos? Esa No, es una reflexión personal en función de lo que vimos que contaba Marx, de lo que vimos cómo funcionaba en la organización industrial y lo que ves en la actualidad. ¿Qué crees? que las bases del capitalismo siguen siendo las mismas, entonces no hay diferencias. O sea, está más globalizado que en la época, pero la base sigue siendo la misma. Bien. ¿Y cuál sería la base? A ver, contame un poquito. Que Un ejemplo de base. lo que decíamos de la formación del sistema capitalista, como la clase media tiende al capitalismo y él mismo se autodestruye para intentar generar más ganancias siempre, y ahora con la expansión de la globalización, pero sigue siendo lo mismo. O sea, la base es esa. La base está, sí. Hay muchos elementos de lo que veía Marx que hoy los podemos palpar todavía de manera visible. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo una sociedad ¿de qué tipo? Candela, Candela Cini. ¿Estás, Cande? Candela. Candela, cada vez que la llamo, Candela no responde, no sabe, no contesta. Pero está. Ahí respondió en el chat. A ver, ¿dónde está? Acá está, Cande. Bueno, Candela, ¿qué tipo de sociedad tenemos en la actualidad?
tomando como referencia lo que venimos diciendo, ¿no? ¿Qué es? ¿Una sociedad capitalista, una sociedad socialista? Sociedad capitalista. Muy bien, Candela, muchas gracias. Bien, seguimos estando entonces en una sociedad capitalista. Entonces, la posibilidad de seguir visibilizando, sí. ¿También podríamos ser una sociedad comunista? ¿Crees que nosotros estamos en una sociedad comunista? Porque dice que promueve la formación sin clases sociales, donde la producción es de, digamos, una propiedad común nuestra. No sé si... Pero hoy tenemos una sociedad de esas características. ¿La propiedad de los medios de producción es de todos o es de algunos nomás? Y el resto trabajamos en ese sistema. Cuando Claro, hablamos de no, que la no. propiedad es de todos, es decir, que yo no le pongo nombre y apellido a mi producto o a mi empresa. Producimos todos y todos recibimos el mismo porcentaje equitativo de ganancias. Ujú. ¿Sí? De hecho, ahora cuando avancemos, si nos da el tiempo, vamos a ver de que todavía no llegamos a esa sociedad equitativa aún en los pocos países en los que se dice que se aplicó el comunismo. Y vamos a ver por qué. ¿Sí? Bueno, avancemos un cachito más, pero no estamos en una sociedad capitalista. La nuestra en la actualidad es preponderantemente capitalista. Bien, volvamos a esto que nos propone Marx. Ya vimos qué características tiene el capitalismo y la sociedad capitalista para desarrollarse y expandirse. Ahora, del otro lado, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es al proletario. ¿Y cuáles son las particularidades que tiene la mirada sobre el proletario? El proletario es un insumo más. ¿Qué quiere decir insumo, chicos? Eso se los dejo ahí a libre albedrío. ¿Qué es un insumo? Un producto. Algo necesario, pero como que se desgasta, se usa. Claro, es un elemento para usar en el sistema de trabajo. Yo como insumo tengo la electricidad, como insumo uso el papel para imprimir, ¿sí? Es algo que está destinado a un uso para el producto, para consolidar el producto final. Entonces, desde la mirada del capitalista, según Marx, el proletario era algo a descartar, usar, hacerlo trabajar y descartar, ¿sí? Otra de las cosas El capital humano sería. el capital humano, exactamente. Otra de las cosas que va a pasar es que el proletario va a estar sometido a las fluctuaciones del mercado. ¿Qué quiere decir esto de fluctuaciones del mercado? Lo vamos a traducir. A los movimientos, a los altos, a los bajos que tenga el mercado. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué significa esto? Alto y bajo. A que haya trabajo, a que queden desempleados. ¿Y de qué depende de que haya trabajo o que se los deje desempleados? Por ejemplo. O lo más normal, digamos. No digamos COVID. La economía. De la situación que esté el lugar en el país o el lugar a donde uno se esté desarrollando en el trabajo. ¿Y qué significa eso? ¿En qué se traduce? ¿O en qué lo vemos? En la demanda del producto que yo fabrico. Si yo trabajo en una empresa que cae la demanda del producto que yo fabrico, entonces lo que va a suceder es que van a reducir la mano de obra. ¿Sí? Si aumenta la demanda, aumentará la demanda de la mano de obra. Pero hay otro factor también que reconoce Marx ya por 1848, que es cuando escribe este texto, casi 60 años, 80 años después del desarrollo o el comienzo de la Revolución Industrial, que es el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Esta cuestión de la tecnología que también avanza sobre la necesidad de la mano de obra. Entonces, cuanto más tecnología, menos mano de obra necesito. Por lo tanto, como empresario, procedo a la reestructuración.
Y la generación y en realidad la traducción de la reestructuración generalmente tiene que ver con el despido, ¿sí? Bien, otro de los elementos que va a pasar o que se va a tener presente a la hora de pensar en el proletario es el tema salarial. El tema salarial, ¿sí?, que va a estar ligado a los medios de subsistencia. Que tenga una canasta básica, de la que nos hablan casi, bueno, no nos vienen hablando este año, pero en general nos hablan los medios del valor de la canasta básica para no ser pobre, o no caer en la indigencia, y un poquitito más. A eso sumarle un helado que te guste. Y con eso ya está. ¿Por qué hace esto el capitalista? ¿Por qué busca sostener eso el capitalista? Porque la manera más fácil de aumentar el valor o aumentar la ganancia va a ser operando sobre el salario del trabajador. Y acá es donde empieza a aparecer algo que va a ir dando pie o va a ir cocinando la antesala de la revolución proletaria. La demanda, exactamente, Damaris, gracias. Por ahí no leo los chats porque me van apareciendo de a poquito, ¿sí? Por ahí se me tardan en aparecerme las respuestas. Pero cuando las veo, las leo. Bueno, ¿qué va a pasar con el crecimiento del capitalista? ¿Sobre qué se monta el capitalismo? ¿Quién quiere buscar la palabra plusvalía? Sí, que no sea Dayana, que ya tiene, ella está como los cowboys, siempre lista con el celular en la mano, en vez de los cowboys con el arma, ella desenfunda rápido el celular. A ver, otro que no sea Dayana. Búsqueme la palabra. Aumento del valor de una cosa, especialmente un bien inmueble. Bien. Eso dice la definición. ¿Y hay alguna otra definición más? Impuesto que agrava este aumento de valor. Un impuesto. Bueno. A ver, ¿quién busca definición marxista de plusvalía? A ver, si encontramos algo así. Otro que no sea Mariano, que hoy habló bastante. Ni Candela, ni Gastón, ni Damaris, ni Ludmila, que hoy trabajaron un montón. Ah, Otro y yo te iba a leer. Ah, bueno, dale, Gastón. Dale, otro, dale, Gastón. La plusvalía, también denominada como supervalía o plusvalor, fue definida en la obra El Capital de Karl Marx. ¿Sí? En esencia es el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto, el cual se apodera el empresario. Bien, alguien más andaba por ahí queriendo compartir lo suyo. A ver, ¿quién era? Sí, yo iba a decir lo mismo, profe. Bien, O sea, Karen, bueno. había encontrado lo mismo. Perfecto. Después, dicho de otra forma, la esencia de la exploración, de la explotación y acumulación capitalista. Gracias, muchas gracias por la colaboración. Exactamente. La plusvalía tiene esta particularidad, ¿sí? Es la esencia de la explotación del proletariado, es el valor no pagado. ¿Por qué? Porque la pregunta que se hace Marx es, ¿de dónde sale la ganancia? A ver, yo saco la cuenta, ¿sí? Yo hago un caramelo. Tengo que la máquina para hacer caramelos. Obviamente que me salió $1. Que alguien saque la cuenta, ¿sí? $1 me sale la máquina para hacer caramelos. $1 me salen los elementos para hacer que la máquina funcione. Otro peso me sale el caramelo para hacer el caramelo, el insumo para hacer el caramelo. Otro peso me sale el papel del caramelo. Y otro peso me sale el sueldo del trabajador. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 5 pesos. 5, profe. 5 pesos. 6.
5 o 6. Miren que yo fui sumando, ¿eh? 6. 5 pesos, profe. 5. Tengo 5. la máquina, para que funcione la máquina, el caramelo, el papel y el trabajador. A mí no era más. ¿Eh? Bueno, 5 El pesos. peso que lo creo yo. 5 pesos. Ahora, yo voy a ir a vender al caramelo a 6 pesos, ¿sí? ¿Qué diferencia me da entre los 5 pesos de producción y el peso que lo vendo en el kiosco? ¿Cuánto gano yo? Un peso. Un peso. Max dice, ¿por qué le pones un peso? ¿De dónde sacás ese peso? ¿Cómo lo justificás? Y el capitalista le va a decir, yo lo justifico porque a mí se me ocurrió la idea, ¿sí? Y porque si no, no genero ganancia. Entonces Marx le va a decir, sí, pero tu energía vital o tu esfuerzo no es el que hizo el caramelo. Y la inversión que vos hiciste en la compra de todo, de la máquina, del elemento para que funcione la máquina, del caramelo y del papel del caramelo me da 4 pesos. Eso ya está pagado en el precio. ¿Por qué cobras ese peso de más? Va a decir Marx. Y el capitalista le va a decir, esa es mi ganancia. Y Marx le va a decir, ¿sabes por qué cobras ese peso de más? Porque ahí ese peso de más es el valor que le agrega el trabajador para transformar eso que vos le diste por separado en un elemento que tenga valor de uso y valor de cambio. Es el trabajo que le pone el trabajador al producto lo que hace que ese producto tenga el valor en el mercado de 6 pesos. Es decir, que lo que vos te estás quedando es con un peso generado por el trabajador. Te estás quedando con un valor que le pertenece al trabajador. Es un valor no pagado, es la esencia de la explotación y es sobre eso que se construye el capitalismo. Sobre la apropiación, es decir, quedarse con el valor o no pagarle la totalidad del valor generado por el trabajo del proletario. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Por eso es que Marx se indigna, de cierta manera, porque el sistema capitalista lo que hace entonces, o el capitalista lo que hace entonces, es enriquecerse a costa del trabajo del proletario. Pero ese trabajo del proletario es en realidad su energía vital, ¿sí? Es el tiempo, es la energía, es la creatividad del trabajador de lo que se apropia el capitalista. Y es algo que no va a volverle al trabajador. Entonces, por eso es que considera que el capitalismo es un elemento o es un sistema que no debe prosperar, porque al prosperar lo que está haciendo en realidad es quitándole vida al trabajador. Toda esta cuestión de la plusvalía va a ser el arranque del cuestionamiento al capitalismo. Ahora lo que va a plantear Marx es que el mismo capitalista, en la búsqueda de ampliar su ganancia, ¿sí?, va a generar un proceso de superproducción. Ese sistema de superproducción, que es el que hablábamos recién, va a llevar a ¿qué? A destruir las fuerzas productivas, ¿de dónde? De los países en proceso de crecimiento, pero además va a arrancar por destruir la competencia interna del mercado, lo que va a llevar a la construcción de los monopolios. Los monopolios tienen la particularidad de ser los únicos que producen un determinado producto y por producir solamente ellos ese producto, son los que tienen la capacidad para imponer, ¿sí?, el precio de ese producto.
También la superproducción, es decir, la superabundancia de productos para colocar, va a llevar a la conquista de nuevos mercados, y esa conquista de nuevos mercados se va a traducir en un incremento de la explotación. ¿De quiénes? De los proletarios. ¿Qué proletarios? Los proletarios del mundo. Que no quiere quedarse. Los proletarios del mundo. ¿Por qué va a pasar esto? ¿Por qué los proletarios del mundo, chicos? Porque básicamente lo que va a hacer el sistema productivo, ¿sí?, es generar o llevar en todo caso adelante el sistema. Ah, que estabas acá, estabas muy blanquito, por eso no te veía. Ahora sí. Bien. Lo que va a suceder es lo siguiente. Por un lado, se va a salir a buscar mano de obra más barata en el resto del mundo. Y en la medida que la tecnología lo permita, más expandido va a estar este sistema de explotación a nivel mundial. Y por otro lado, las industrias locales, al ver que se ven amenazadas por el ingreso de productos extranjeros a menor costo, y ante la amenaza de quedarse desempleado, como decía recién Gastón y como decía recién Damaris, en función de la demanda, ¿sí?, del producto que yo fabrico, le van a meter presión al trabajador y le van a decir, bueno, a ver, si yo te sigo pagando lo que te estoy pagando, no voy a poder seguir produciendo porque no voy a poder comprar los insumos. Por lo tanto, ¿aceptás que te baje el precio del sueldo, o te bajo el sueldo, o te despido? Porque si abro la puerta tengo 100 esperando tu puesto de trabajo y alguno de ellos va a aceptar un valor menor de salario. Y con el tiempo, el trabajador o la clase proletaria, si no está organizada, va a ir cediendo en el derecho hasta que el sueldo toque el mínimo necesario para sostenerse, y cuando eso suceda, va a empezar a sentirse la crisis económica fuertemente. Porque ¿qué pasa cuando el proletario empieza a ganar lo justo y necesario? Deja de invertir en la rueda productiva. Es decir, si a mí lo que me alcanza es para comprar harina, leche, pan y huevo, que ya hoy es muy costoso en la actualidad, hay otras cosas que voy a dejar de comprar. ¿Qué voy a dejar de comprar? Voy a dejar de comprar el zapato, voy a dejar de comprar el pantalón, voy a dejar de comprar la campera, ¿sí? Eso es dinero que no entra a la industria nacional, que termina, ¿sí?, cayéndose, no solamente porque le va a bajar el sueldo al obrero que hace la campera, sino porque además mi ingreso no me va a permitir poder comprar determinados productos. Entonces voy a optar por aquellos que en general vienen del extranjero y en general tienen un valor menor, ¿sí? O eso es lo que se supone que sucede con la rueda productiva. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear Marx? ¿Cómo es que se genera el proceso revolucionario? Y él va a decir que este proceso o este incremento de la explotación va a impactar de alguna manera en los trabajadores, ¿sí? Y va a generar una suerte de malestar que va a empezar por lo que siente alguno que otro. Esos obreros que en el contexto en el que Marx ve la revolución industrial están todos concentrados en una fábrica, van a empezar a ponerse de acuerdo, van a empezar a charlar, que es lo que sucedió históricamente y que es lo que él ve, y se van a terminar organizando ¿en qué? En el movimiento obrero, ¿sí? Va a pasar de fábrica, va a pasar al oficio, van a terminar volviéndose más fuertes, se van a reconocer en la conciencia de clase en sí, lo que somos, cómo somos, de qué vivimos, ¿sí? Nuestra base económica, como dice acá, crece la conciencia obrera, va a empezar con justamente a producirse la crisis económica, va a empezar a fluctuar el salario, como veníamos diciendo, porque la crisis capitalista, como bien dijo Gastón, como bien dijo Damaris, va
a necesitar de algún lado achicar costos y es más fácil hacerlo desde el sueldo de los obreros, eso va a aumentar la necesidad del proletariado de unirse y finalmente va a terminar produciendo o instalando la idea de que los obreros tienen que llevar adelante una lucha de carácter político, ¿sí? Es decir, van a avanzar hacia la conquista del Estado, ¿sí? Van a avanzar hacia la conquista del Estado, ¿para qué? Para hacer justamente lo que alguna vez hicieron los capitalistas al tener el control estatal. Es decir, generar leyes que le permitan al obrero poder subsistir de la mejor manera, ¿sí? O llevar adelante o impulsar ese modelo de sociedad equitativa de la cual hablábamos hace unos minutos nada más. Entonces, producida la crisis capitalista que lleva o que se desencadena a través del empobrecimiento, esto quiere decir pauperización, ¿sí? La pauperización significa esto justamente, el empobrecimiento del proletariado, el llevarlo al límite. Producido eso, se va a producir una crisis violenta, de lucha fuerte, porque además del lado del capitalista está el control de las armas también, de las Fuerzas Armadas y demás, así que a eso va a haber que enfrentarse, porque no es que el capitalista va a ceder tan mansamente el control del Estado, y lo mismo sucedió con la monarquía, ¿sí? Y entonces, una vez que se produzca el control o que se logre derrocar a la burguesía, se va a avanzar hacia la dictadura del proletariado. Y guarda con esto, ¿sí? Revisemos esta idea, porque la idea de la dictadura del proletariado implica todavía la existencia de un Estado. Vamos a ponerlo acá. Por lo tanto, existe dominación. Esto ténganlo siempre presente, ¿sí? Ténganlo siempre presente. ¿Por qué es importante que ustedes lo tengan siempre presente? Básicamente porque lo que va a suceder es que si hay Estado, seguimos estando en una sociedad de clases y seguimos estando en un sistema o en un modelo de sociedad donde todavía hay opresión. Por lo tanto, la dictadura del proletariado y el Estado socialista... Perdón, Diana, ¿sí que me decías? ¿Qué significa virulencia? Virulencia significa violencia. ¿Sí? Hay mucha violencia. Crece la confrontación social. Vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Bueno, gracias. ¿Vale? Gracias, Diana, por preguntar, ¿sí? Bien. Si yo paso de la crisis capitalista, que me da la oportunidad como proletario, basado en la idea o en la experiencia de lo que significa la pobreza y la discriminación y la falta de recursos, a la dictadura del proletariado, esta dictadura, ¿sí? Es una dictadura real, es una imposición de reglas sobre el resto. ¿Qué hace la dictadura del proletariado? Se hace cargo del Estado y además toma la propiedad privada, que es el eje de representación de la sociedad capitalista, y la socializa, es decir, el Estado se apropia de la propiedad privada, tanto de las casas como de las empresas. Y lo que hace es, como representante de la sociedad, administrarla para que en cierta medida todos tengan una retribución equitativa. Eso es lo que se supone que debería ser el Estado socialista. Históricamente, nosotros podemos observar en el planeta
países que han alcanzado este estado de dictadura del proletariado, que se han consolidado en el concepto de Estado socialista, y hasta ahí llegaron. Esta clase socialista o este Estado socialista lo que tiene es todavía una clase política que domina la sociedad. Para Marx, esta es una etapa necesaria, pero que no debe prolongarse en el tiempo. Según el texto que uno lee, a veces propone 50, a veces propone 30 años, pero no más de eso. ¿Por qué? Porque mientras exista Estado, existe dominación. Y para Marx lo que hay que apuntar es a que desaparezca la dominación del hombre por el hombre, y para que eso suceda hay que hacer desaparecer el Estado. ¿El Estado socialista sirve para qué? Para generar la base legal para una sociedad equitativa, para generar la base cultural y alentar a la sociedad a que viva en comunidad, ¿sí? A que se haga responsable de su rol social, a que se vuelva productivo dentro del sistema social y a que también todos tengan la misma posibilidad y una retribución, insisto, equitativa. La equidad tiene que ver con que voy a recibir una retribución en función de lo que yo haga. Por lo tanto, algo voy a tener que hacer. Y la idea de Marx es que todo el mundo va a tener algo productivo que hacer. Ahora bien, una vez que se ha superado la etapa de acostumbramiento al nuevo sistema, que está instalada la base, que toda la sociedad está de acuerdo en cómo llevar adelante el sistema social, y se ha naturalizado incluso la posibilidad del sistema social, lo que vamos a encontrar desde la mirada de Marx es justamente la sociedad comunista, ¿sí? Y acá yo les pido que anoten por algún lado que hay una gran diferencia entre el Estado socialista y la sociedad comunista, y que no puede existir desde la mirada de Marx un Estado comunista, porque si hay Estado, hay dominación. Y en el comunismo no hay dominación. ¿Por qué? Porque desaparece justamente el Estado y la clase política. Y si desaparecen, ¿sí? Que sería la última clase a desaparecer, porque en el Estado socialista lo que desaparece es la clase burguesa y la clase media, y queda la clase proletaria, en todo caso, toda una sociedad de trabajadores. Lo que va a pasar en la sociedad comunista es que lo último que se elimina es el Estado y la clase política. Por lo tanto, no puede haber un Estado comunista. Si alguien habla de un Estado comunista, lo que está haciendo es una expresión, pero no estaría cumpliendo con lo que plantea Marx que debería suceder. ¿Sí? En este caso, directamente, lo que va a pasar es que vamos a tener entonces una sociedad de iguales, de comunes, ¿sí? Por eso les pido, por favor, que revisen bien esto, que lo vuelvan a leer, que lo repasen y que anoten claramente que no hay Estado comunista, hay sociedad comunista, porque en el contexto del comunismo el Estado y la clase social desaparecen. Y esta es la propuesta del desarrollo de Marx, y aquí, recién aquí, podríamos decir que es el fin de la historia. ¿Por qué? Porque ya no hay más clases. Desaparecen las clases, desaparecen los motivos de confrontación, por lo tanto no habría más evolución o más desarrollo de la historia. Ahora vamos a dejar esta pregunta, se las voy a dejar acá, así como en el aire, ¿sí? Para que lo piensen y después lo charlamos la próxima clase. Y voy a probar algo con ustedes, voy a poner en marcha hoy algo que descubrí en esto de ir aprendiendo de a poco cómo funciona. Vamos a aprovechar los últimos 4 minutos a ver cómo nos va,
¿sí? Ahí ustedes están viendo una votación, ¿sí? Vayan marcando, ¿sí? ¿Lo tienen ahí a mano? Hagan clic en las opciones. Sí, profe, ahí apareció. Bien. Vamos a dejarles un tiempito, léanlos tranquilos. Yo les digo cuándo vamos a terminar. Es para ver cómo estamos, ¿sí? Vamos a jugar un cachitín con esto. ¿Están pudiendo marcarlo? ¿Lo están pudiendo ver? Sí, profe. Genial. Recuerdo el nombre de todos los autores, profe. La idea es para ver cómo estamos, ¿eh? La idea es para ver cómo están. Después ustedes van, digamos, vamos a jugar. Lo encontré por ahí, lo quise probar con ustedes. Así que a ver si no funciona, podemos implementar otra estrategia para ir repasando y viendo qué hay que revisar, ¿sí? A ver, sigan votando, sigan votando. Dejamos unos minutos más. A ver cómo vienen. Se me están olvidando de un conservador, pero de los buenos, ¿eh? Les voy avisando. Yo marqué 2. Yo Pueden sí iba marcar a preguntar si algunos, se podía marcar uno. sí, en la primera, fíjense que dice opción múltiple, es decir, que pueden marcar más de uno. En las otras, no. Ah, por apurado me pasó. ¿Eh? Por apurado no lo vi. Ah, bueno. Bueno, a ver, vamos a dejar unos minutos más. Poquito, qué poquito se lo están jugando. A ver, vamos. Profe, no me deja enviarlo, ¿por qué faltará uno? Bajá para No abajo, a mí sé. también me pasó lo mismo. Ahí son 3 Ah, preguntas. Son 3 había otra, preguntas, sí, perdón. sí. Perdón, no Me vi. pasó lo mismo recién. Bien, vamos, vamos. Son esas 3, ¿verdad? No más que Son esas 3 3. preguntas nada más, sí, sí. Listo. A ver. Vamos a tener que repasar un cachitín lo que pasa con hechos sociales. Y a Weber me lo olvidaron, prácticamente. A ver. Profe, pero Weber se concentra en el individuo y las acciones, y ahí no... La pregunta, acá la pregunta es otra, que también se Sí. las expliqué, ¿sí? Según Weber, ¿qué es lo que caracteriza el capitalismo? Weber encontró una explicación de por qué funcionaba y cómo funcionaba el capitalismo. ¿Sí? Que era distinta de la Weber demás. es Weber es el que decía que la sociedad la sostienen los individuos. Sí, dice que la sociedad la sostienen los individuos, pero explica el capitalismo desde otro lugar. O en todo caso, ¿qué es lo que pasa con los individuos que sostienen la ética? Ajá, se me escapó. ¿Qué pasa con los individuos que sostienen la sociedad capitalista? A ver, a la una, Ay, no sé, pero... a la dos, un cachitín más y La terminamos, ¿eh? ética. Pues esto es para jugar, Ya relájense, es dijo, para la jugar ética y no de vale paso cero. después vemos dónde tenemos que ir a apuntar y afinar el lápiz. Nos faltan 3, démosle fuerza, vamos a darle fuerza a los 3 que todavía no han participado.
¿sí? Bueno, listo. Ya está. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a ver qué dice la votación. ¿Qué nos dice la votación? Se cerró, ¿sí? Bien, la que más de la primera, ¿sí? ¿Quiénes son los autores conservadores? ¿O cuál de estos autores son conservadores? Son Sainz y Comte. Durkheim, Weber, Comte y Saint-Simon, ¿sí? Esos 4. Marx, no. Ya vimos que Marx no. Marx quiere dinamitar la sociedad capitalista. Los otros 4 buscan un justificativo para la existencia de este tipo de sociedad. La segunda, ¿cuál de estos autores estudia el hecho social? El autor que estudia el hecho social muy bien por la mayoría fue Emil Durkheim. De hecho, es Emil Durkheim quien crea el concepto de hecho social, ¿sí? ¿Y por qué lo crea? Porque entiende que es esa acción observable que es puramente cultural, puramente social, y que se repite y nos condice y nos Yo me condiciona a actuar. equivoqué, yo puse que Weber era iluminismo, me equivoqué, quise poner ética protestante. Ah, bueno. Igual, digo, esto es para jugar, Diana, relajarse. La idea Bueno, es que quede ahí como para es refrescar, que lo ¿sí? mandé sin querer. Bueno, no hay problema. Bien, a ver, vamos a compartir los resultados entonces. ¿Los están viendo ahora los resultados? Sí. Y el último, ¿cuál según Weber, que es lo que caracteriza el capitalismo, era justamente la ética protestante, ¿sí? Que es lo que él decía que se diferenciaba o que nos diferenciaba a este sistema de explotación de los otros, porque en definitiva el feudalismo, la esclavitud, los sistemas anteriores productivos también se basaban en la explotación de una clase baja a merced de una clase dominante. Bien, bueno, funcionó excelente esto, ¿sí? Así que seguramente lo vamos a seguir usando en los próximos encuentros. Les agradezco un montón. Aprovechen para repasar, aprovechen para revisar. El próximo encuentro va a ser el encuentro para terminar la unidad 1 y después ya nos viene el examen. Si tienen dudas sobre el examen, vamos a cerrar rapidito con eso, lo desarrollamos el próximo encuentro con más profundidad, pero va a ser, vamos a tener un encuentro así virtual para poder comentar cómo son las consignas y van a tener 24 horas para desarrollar. Pero empiecen ya a repasar, empiecen ya a formular preguntas, cuestionamientos y demás en el foro de dudas, como para que no los agarre la última semana con todo la batería de conocimientos. Sí, así que bueno, chicos. Profe, igual ya tenemos que ir haciendo el trabajo práctico y el foro, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjense las fechas que terminan. ¿Sí? Hoy les corregí ahí algunos. Les voy a pedir que en la intervención de los foros, está perfecto que vayan a buscar a otro lado si lo necesitan, pero que cuando escriban ustedes, aduéñense de lo que escríbanlo con sus palabras, ¿sí? Bien, bueno, vamos a cerrar así después no nos tiran las orejas porque tiene que entrar otro grupo a trabajar. Besos grandes, chicos, nos mantenemos en contacto a través de la plataforma, obviamente, que estén muy, muy bien, gracias por la compañía. Y suerte, Mariano, con el emprendimiento, ¿sí? Nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, que estén muy bien.